descubrí que no era hija de mi padre, mi mamá lo sabía, mi hermana me apoya y terminamos fuera de casa por la verdad. Soy Adriana, tengo 23 años y vivo con mi familia en una casa grande que siempre está llena de cosas acumuladas. Mis padres, Ricardo y Marta, son de esas personas que creen que todo tiene que ser controlado por ellos. Mi hermana menor, Valeria, tiene 19, y aunque compartimos mucho, nuestra relación no siempre ha sido fácil porque el ambiente en casa siempre ha sido tenso. Mis padres son muy estrictos. Desde pequeñas, Valeria y yo tuvimos que seguir reglas que, en retrospectiva, me parecen ridículas, horarios rígidos para todo, no cuestionar ninguna decisión y jamás, pero jamás, hablar de temas familiares fuera de casa. Mi papá es particularmente autoritario, y aunque mi mamá a veces parecía más comprensiva, al final siempre terminaba apoyándolo en todo. Hace unas semanas, mi mamá me pidió que ordenara la bodega. Había estado acumulando cosas ahí durante años y ahora que querían remodelar, parecía que todo el trabajo sucio era para mí. Al principio, lo odié. Pasé horas entre cajas llenas de cosas viejas, polvo y arañas. Pero entonces, encontré algo que cambiaría mi vida por completo. Entre papeles amarillentos y fotos antiguas, hallé un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Era un diario, y al abrirlo, reconocí de inmediato la letra de mi mamá. Estaba fechado hace más de 20 años. No pude resistir la tentación y comencé a leerlo. Al principio, eran cosas comunes, sus emociones al casarse con mi papá, lo emocionada que estaba con su primer embarazo, que debía ser el mío, y cómo se sentía sobre la vida en general. Sin embargo, unas páginas después, las cosas se volvieron mucho más turbias. Había una entrada que me dejó helada. Decía algo como esto. Hoy confirmaron que estoy embarazada. Debería sentirme feliz, pero todo lo que siento es miedo. Ricardo nunca podrá saber que este bebé no es suyo. No puedo destruir lo que hemos construido, pero tampoco puedo olvidar a E. Mi corazón se detuvo. ¿E? ¿Quién era E? ¿Qué significaba esto? Continué leyendo, desesperada por entender. En varias entradas posteriores, mi madre hablaba de este hombre, de cómo habían tenido una especie de aventura siendo la pareja de mi papá, y de cómo estaba segura de que el bebé que esperaba no era de mi padre. Me quedé paralizada, con el diario temblando en mis manos. ¿Era posible que no fuera hija de mi papá? Mi mente corría a 1000 por hora, recordando todas las veces que mi mamá y mi papá parecían distantes, los momentos en los que sentía que algo no encajaba, y las preguntas que jamás me había atrevido a hacer. Decidí confrontarla esa misma noche. Sabía que leer su diario era invadir su privacidad, pero necesitaba respuestas. La esperé en la sala hasta que volvió del supermercado, y sin rodeos, le mostré el diario. Explícame esto, mamá, le dije, tratando de mantener la calma aunque mi voz temblaba. Su rostro cambió al instante. Se puso pálida, me quitó el diario de las manos y lo cerró de golpe. ¿Qué crees que estás haciendo leyendo esto? Me gritó, con una furia que jamás le había visto. ¿Es cierto? ¿No soy hija de papá? Insistí, mi voz más fuerte ahora. Cállate. Espetó, sus ojos brillando de ira. No tienes derecho a meterte en asuntos que no entiendes. Esto no es de tu incumbencia. ¿Cómo puedes decir eso? Esto lo cambia todo. Grité, incapaz de contenerme. Mi madre avanzó hacia mí, su expresión era una mezcla de rabia y algo más oscuro, algo que nunca antes había visto en ella. Escúchame bien, Adriana, dijo, bajando la voz pero haciendo que cada palabra cayera como un látigo. Si vuelves a meterte donde no te llaman, te arrepentirás. ¿Quién te crees para cuestionarme? ¿Qué sabes tú de lo que he tenido que sacrificar por esta familia? Sacrificar. Respondí, devolviéndole la mirada con desafío. ¿Es un sacrificio mentirle a todos? ¿Jugar con nuestras vidas como si fueran un maldito experimento? No me hables así. Gritó, golpeando la mesa con un ruido que hizo eco en toda la casa. No tienes idea de lo que estás diciendo. No sabes nada de lo que implica ser adulta, tomar decisiones que nadie más quiere tomar. Nada. El aire en la sala se sentía denso, como si el ambiente estuviera a punto de explotar. Mi mamá apretó el diario contra su pecho como si fuera un escudo, sus ojos llenos de un fuego que parecía consumirla desde dentro. Esto termina aquí, dijo,
su voz más baja pero cargada de amenaza. No quiero volver a escuchar ni una palabra más sobre esto. Si no puedes respetar eso, entonces prepárate para las consecuencias. Se dio la vuelta y subió las escaleras, llevándose el diario consigo. El portazo que cerró su puerta fue tan fuerte que sentí que la casa entera temblaba. Me quedé ahí, temblando, no solo de miedo sino de una mezcla de rabia y frustración que me quemaba por dentro. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, me encerré en mi cuarto y lloré como nunca. No solo por lo que había leído, sino también por la manera en que mi mamá lo había manejado. Sentía que toda mi vida había sido una mentira. Y lo peor de todo, no podía dejar de pensar en la injusticia de haber soportado los regaños, los castigos y los desprecios de alguien que ni siquiera era mi verdadero padre. Cada lágrima que caía sobre mi almohada era un recordatorio de lo rota que estaba mi vida. Y ahí estaba yo, con miles de preguntas y ninguna respuesta. Sabía que no podría resolver esto sola, pero también tenía miedo de contarle a alguien más. ¿Cómo iba a manejar esto? No tenía idea, pero una cosa era segura, no podía dejarlo así. Los días siguientes a la pelea con mi madre fueron un torbellino emocional. Cada vez que la veía, el aire se sentía pesado, como si el conflicto estuviera suspendido entre nosotras. Intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero su mirada evitaba la mía. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en el diario. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué implicaciones tenía para mí y para nuestra familia? No podía seguir cargando con esto sola, así que decidí contárselo a Valeria. Aunque a veces discutíamos, ella era mi hermana y sentía que debía saberlo. Una noche, mientras estábamos en mi cuarto, cerré la puerta y me armé de valor. Val, necesito contarte algo, le dije, mi voz temblorosa. Ella me miró, sorprendida por mi tono. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No lo sé. Encontré algo que cambia todo. ¿Prometes que no le dirás a nadie? Valeria asintió, visiblemente intrigada. Le conté todo, el diario, lo que había leído, y la confrontación con mamá. A medida que hablaba, sus ojos se agrandaban y su expresión pasaba de incredulidad a preocupación. ¿Estás diciendo que podrías no ser hija de papá? Preguntó, con un hilo de voz. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Eso creo. Pero hay algo que no entiendo. Si no soy hija de papá, ¿por qué tengo la misma sindactilia en el pie derecho que tú y que él? La sindactilia era algo que siempre había identificado a nuestra familia. Papá, Valeria y yo compartíamos esa peculiaridad, los dedos cuarto y quinto de nuestro pie derecho estaban fusionados. Parecía una herencia innegable. ¿Crees que podría ser un pariente de papá? Preguntó Valeria, también confusa. No lo sé. Pero hay una forma de averiguarlo. Ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de hacer pruebas de ADN. Si lográbamos tomar muestras de todas las personas que podían estar involucradas, podríamos descubrir la verdad. Pero no queríamos que nuestros padres se enteraran, al menos no hasta tener algo concreto. Convencer a Valeria no fue difícil, siempre ha tenido un espíritu curioso y aventurero. El problema fue idear cómo conseguir las muestras sin levantar sospechas. Decidimos empezar por nosotras mismas y por papá, ya que eso podría confirmar o descartar una parte importante de la teoría. Una tarde, mientras papá dormía en el sofá, Valeria y yo encontramos una oportunidad. Ella distrajo a mamá con una conversación en la cocina mientras yo tomaba un cabello de la almohada donde papá descansaba. Mi corazón latía con fuerza, pero logré hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Para las muestras de nosotras, simplemente usamos nuestro cabello. El verdadero desafío era conseguir muestras de otros posibles candidatos. Recordé que mi mamá había mencionado en el diario a pero no tenía idea de quién era ni dónde encontrarlo. Sin embargo, tenía una intuición, podía ser de Eduardo, un primo de papá que vivía cerca y con quien solían pasar mucho tiempo antes de que las cosas se enfriaran entre ellos. Valeria y yo elaboramos un plan para visitarlo bajo el pretexto de saludar. Eduardo, un hombre amable en apariencia, no sospechó nada cuando Valeria le pidió un vaso de agua y yo logré tomar un cabello de su silla. Sentía que lo que estábamos haciendo era una locura, pero era la única forma de obtener respuestas. Finalmente, llevamos todas las muestras al laboratorio. Nos costó reunir el dinero necesario, pero lo hicimos.
La espera de los resultados fue agonizante. Cada día sentía que mi mundo podría derrumbarse en cualquier momento. Por las noches, Valeria y yo hablábamos de lo que podría pasar. A veces reíamos nerviosamente, pero la mayor parte del tiempo estábamos tensas. Si resulta que no somos hijas de papá, ¿qué hacemos? Me preguntó una noche. No lo sé, Val. Pero pase lo que pase, tenemos que enfrentarlo juntas. Finalmente, llegó el día de recoger los resultados. Nos presentaron un sobresellado que contenía la verdad que habíamos estado buscando. Con las manos temblorosas, lo abrí mientras Valeria miraba ansiosa a mi lado. Y ahí estaba, mi ADN coincidía con el de mi papá. Era su hija biológica. Sentí un alivio inmenso y confusión al mismo tiempo. Sin embargo, el siguiente resultado nos dejó sin aliento: Valeria no era hija de papá. Su ADN coincidía con el de Eduardo. El shock fue indescriptible. Valeria quedó paralizada, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, me di cuenta de que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. El impacto de los resultados fue tan grande que Valeria y yo no supimos qué hacer al principio. Mirábamos las hojas del laboratorio como si fueran un idioma desconocido, esperando que el texto cambiara por arte de magia. Valeria estaba en silencio, pero su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y enojo que nunca antes le había visto. No puede ser, susurró finalmente, su voz rota. ¿Cómo pudo hacernos esto? No sabía qué responder. Yo misma estaba aturdida. Siempre habíamos creído que, aunque nuestra familia era complicada, los lazos que nos unían eran inquebrantables. Pero ahora, todo eso parecía una ilusión. Después de un largo silencio, Valeria se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro. Tenemos que hacer algo, dijo, con un tono más firme ahora. No podemos dejar que mamá se salga con la suya después de todo esto. Papá tiene derecho a saber. ¿Estás segura? Pregunté, dudando. Podríamos empeorar las cosas. ¿Peor? Respondió, alzando la voz. Adriana, ya vivimos en una mentira. Ellos nos mintieron toda nuestra vida, y ahora resulta que yo ni siquiera soy hija de papá. Merecemos respuestas. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que revelar la verdad iba a desatar un huracán en nuestra familia. Pasamos los siguientes días planeando cómo confrontar a nuestros padres. Valeria estaba decidida a hacerlo de la manera más dramática posible, durante la cena de aniversario de su matrimonio. Al principio, me pareció demasiado, pero luego entendí que quería que sintieran la misma incomodidad y traición que nosotras estábamos experimentando. Esa noche, todo estaba preparado. Mamá había decorado la mesa con velas y flores, y papá se veía más relajado de lo habitual. Valeria y yo intercambiamos miradas mientras esperábamos el momento perfecto para hablar. Cuando finalmente llegó, Valeria fue quien tomó la iniciativa. «Felicidades por su aniversario», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nosotras también tenemos algo que celebrar, hemos descubierto un gran secreto familiar». Mamá y papá se miraron, confundidos. Yo podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras Valeria sacaba los resultados del ADN de su bolso y los colocaba en la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó papá, mientras tomaba las hojas. «Es la verdad», respondió Valeria, su voz llena de resentimiento. «Resulta que no soy tu hija, papá. Mamá tuvo un hijo con alguien más, y tú ni siquiera lo sabías». El rostro de papá pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. Mamá, por su parte, parecía petrificada. «Marta, ¿es esto cierto?», preguntó papá, con un tono helado que me hizo estremecer. Mamá intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Finalmente, con la voz quebrada, respondió. «Yo. Ricardo, lo lamento». «¿Lo lamentas?», gritó papá, golpeando la mesa con el puño. «Este no es el escenario que me habías contado. Esto cambia nuestros tratos. ¿Entiendes, verdad?». Valeria y yo observábamos la escena en silencio, sintiendo una mezcla de satisfacción y culpa. Y confusión. ¿Acaso él ya lo sabía? ¿De qué escenario hablaba? Habíamos esperado esta confrontación, pero verla desarrollarse era muy distinta de lo que habíamos imaginado.
Papá se levantó de la mesa y salió de la habitación sin decir una palabra más. Mamá comenzó a llorar, pero no intentó seguirlo. Valeria y yo permanecimos allí, con la tensión llenando el aire como un peso insoportable. Esa noche, nuestras vidas cambiaron para siempre. Habíamos expuesto la verdad, pero a un costo que apenas comenzábamos a comprender. La mañana después de la cena fue un caos absoluto. Mi papá no durmió en casa, según supimos más tarde, pasó la noche en el auto frente a la oficina. Mamá se encerró en su cuarto y no salió en todo el día. Valeria y yo evitamos hablar con ella, pero sabíamos que había un tema pendiente. Cuando finalmente nos reunió para una charla, su actitud me sorprendió, no intentó justificarse ni pedir perdón. En lugar de eso, intentó cambiar la narrativa. Sí, cometí errores, dijo, con los ojos hinchados por el llanto. Pero todo lo que hice fue por el bien de esta familia. Creí que ocultar la verdad era lo mejor para todos. Valeria no pudo contenerse. ¿El bien de la familia? Toda mi vida he vivido creyendo en una mentira. ¿De qué bien hablas? Antes de que la discusión escalara, papá llegó. Su presencia llenó el ambiente con una tensión aún mayor. Caminó lento y se sentó en su lugar predilecto. Nos miró a Valeria y a mí con una expresión que no esperaba en él, indiferencia. Adriana, Valeria, lo que hicieron fue inaceptable, dijo, su voz firme y clara, tratando de mantener la calma, pero que era evidente estaba cargada de enojo. No solo invadieron la privacidad de su madre, sino que también destruyeron algo que llevó años construir. Lo miré, incrédula. ¿Estás diciendo que todo esto es culpa nuestra? Nosotras solo queríamos saber la verdad. Papá suspiró, frotándose las sienes. Sí, su madre me lo confesó hace unos años. Eduardo es mi primo y sí, Valeria, eres su hija biológica. Esto era algo entre su madre y yo. Algo que ustedes no tenían por qué saber. Pero, aunque ahora sepan, eso no cambia nada. Decidimos como pareja seguir adelante porque el amor y la familia son más importantes que cualquier error del pasado. Valeria explotó. Más importantes para ustedes. ¿Alguna vez pensaron en lo que esto significaría para mí? ¿En cómo me sentiría al descubrir que mi propia existencia fue el resultado de un engaño? Papá se levantó de su silla con una expresión helada, interrumpiendo a Valeria antes de que pudiera continuar. Si no les gusta la situación, nadie las está obligando a quedarse, dijo, con un tono cortante que me hizo estremecer. Este techo, esta casa, todo lo que tienen, lo he pagado yo. Si no están dispuestas a respetar eso, entonces son libres de irse. Pero mientras vivan aquí, seguirán mis reglas. ¿Tus reglas? Esto no es una dictadura. Respondí, incapaz de contener mi rabia. No puedes esperar que vivamos bajo tu techo como si todo estuviera bien cuando claramente no lo está. Ah, ¿no puedo? Replicó, con una sonrisa sarcástica. Entonces adelante, Adriana. Empaquen sus cosas y busquen su propio lugar. Pero les advierto, el mundo allá afuera no es tan fácil como creen. Valeria me miró, sus ojos llenos de furia y decisión. Tal vez deberíamos hacerlo, dijo, su voz firme pero quebrada por la emoción. Tal vez ya es hora de que nos alejemos de todo esto. Mamá intentó intervenir, pero papá la calló con un ademán. El silencio que siguió fue sofocante, cargado de emociones reprimidas y palabras no dichas. Finalmente, papá se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándonos con una decisión que sabíamos cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa misma noche, Valeria y yo decidimos que no podíamos seguir viviendo allí. Sentíamos que la casa en la que habíamos crecido se había convertido en una prisión de secretos y mentiras. Con el poco dinero que habíamos ahorrado, comenzamos a buscar un departamento. Cuando finalmente tomamos nuestras cosas y nos dispusimos a irnos, la escena fue tan fría como desoladora. Ninguno de nuestros padres hizo el más mínimo intento por detenernos, ni pronunciaron palabras de despedida. Ni siquiera se asomaron para un último adiós. La única interacción que quedó de aquella despedida fue el chasquido seco del seguro de la puerta al cerrarse tras nosotros, como si quisieran sellar no solo la entrada, sino también cualquier rastro de lo que una vez fuimos dentro de esa casa. Encontramos un lugar pequeño pero acogedor. Tenía una sala con ventanales grandes que dejaban entrar mucha luz, una cocina compacta y 2 habitaciones que podíamos decorar a nuestro gusto. Fue un cambio radical,
pero también liberador. Por primera vez, sentíamos que teníamos el control de nuestras vidas. Mientras desempacábamos cajas, Valeria y yo hablamos sobre todo lo que había pasado. Aunque la herida estaba fresca, también nos dimos cuenta de que esto nos había unido más que nunca. No importa lo que pase, siempre nos tendremos la una a la otra, dije, abrazándola. Sí, respondió, sonriendo por primera vez en días. Y eso es lo único que importa ahora. Pasaron 3 meses desde que nos fuimos de casa, y en ese tiempo no cruzamos ni una palabra con nuestros padres. Vivir bajo su techo siempre fue complicado, como estar atrapadas en un cuartel militar. Papá actuaba como un sargento, imponiendo reglas y castigos, mientras mamá era su subalterna, asegurándose de que todo se hiciera a su manera. Sin embargo, durante esas largas noches en nuestro pequeño departamento, Valeria y yo no podíamos evitar hablar de ellos. Aunque había tanto dolor y enojo acumulado, también existía un intento por entenderlos, especialmente a mamá. Al menos mamá era cariñosa a veces, decía Valeria, jugando con su taza de café en la mesa de la cocina. Pero siempre parecía que le tenía miedo a papá. Como si nunca pudiera enfrentarlo. Yo asentía, recordando los momentos en que mamá había tratado de ser amable, pero siempre con una sombra de tensión tras sus gestos. No justificaba su mal carácter con nosotras, pero tratábamos de entender qué pasaba por su cabeza para soportar esa dinámica. Quizás esa misma situación la había llevado a refugiarse en alguien más. Era difícil saberlo. Una mañana, mientras el sol apenas iluminaba nuestra sala, alguien tocó el timbre. Valeria y yo intercambiamos una mirada confusa, no esperábamos a nadie. Me levanté para abrir, y allí estaba mamá, de pie frente a la puerta, con un pequeño bolso en la mano. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su voz temblaba al hablar. Por favor, lo siento mucho, dijo, con lágrimas rodando por sus mejillas. No puedo estar allí. Ustedes son lo único que tengo. No había ni rastro de la mujer fuerte y autoritaria que habíamos conocido. Mamá estaba rota, y su fragilidad era palpable. Valeria y yo la dejamos pasar sin decir nada, ayudándola a sentarse en el sofá. Era evidente que necesitaba desahogarse. La conversación que siguió fue larga y difícil. Mamá nos contó cosas que jamás había compartido antes. Nos habló de cómo había conocido a papá, de cómo al principio todo había sido diferente, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Admitió que había sentido miedo de él durante mucho tiempo, y que su autoritarismo la había llevado a cerrarse emocionalmente. No es excusa, dijo, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter, pero nunca supe cómo salir de esa situación. Me refugié en Eduardo porque necesitaba algo que me recordara que todavía era humana. Y aún así, cometí errores imperdonables con ustedes. La sinceridad en su voz nos desarmó. Era la primera vez que nos hablaba desde un lugar tan vulnerable. Valeria y yo la escuchamos en silencio, asimilando sus palabras. Aunque nada podía borrar los malos ratos que habíamos vivido, su arrepentimiento era genuino, y eso significaba algo. No va a ser fácil, dije finalmente, rompiendo el silencio. Pero si realmente quieres cambiar, podemos intentarlo. Esta vez, como iguales, sin mentiras ni órdenes de nadie más. Valeria asintió, tomando la mano de mamá. No olvidaremos lo que pasó, pero tampoco queremos vivir con rencor, dijo. Si estás dispuesta a construir algo nuevo, también lo estamos nosotras. Ese día marcó el inicio de algo diferente. Mamá se quedó con nosotras, y aunque el camino hacia la reconciliación no fue fácil, comenzamos a construir una relación basada en la honestidad y el respeto. Por primera vez, sentíamos que podíamos ser una familia, no perfecta, pero real.